Facebook y YouTube. Bueno, el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias que se ubican entre las principales causas de morbilidad en el Ecuador, en especial durante la época invernal. Por lo que normalizar sus síntomas o retrasar la atención puede ocasionar daños pulmonares irreversibles. Para conocer sobre esta temática, las distintas formas de prevención y sobre un control oportuno, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es el doctor Jorge Zambrano, neumólogo y director médico del Centro de Enfermedades Respiratorias, Rehabilitación y Sueño, CERS. Mi estimado Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en la programación y dispuesto a poder colaborar, pues, ¿no? Así es, nuestro tema del día de hoy es sobre el incremento de estas patologías respiratorias, que si no les damos la importancia del caso pueden llegar a tener complicaciones muy graves. Sí, mira, yo creo que hay que diferenciar dos puntos importantes. Uno es las patologías respiratorias que ya existen y no están diagnosticadas, y que obviamente si yo tengo una enfermedad respiratoria que no me han diagnosticado, en las épocas invernales que van de enero a abril, tengo más prevalencia o tengo más predisposición a tener una infección respiratoria estacional. Y después están los pacientes que no tienen nada respiratorio previo, que obviamente también están en mayor riesgo de tener estas infecciones prevalentes durante las épocas invernales, que son el virus sincitial respiratorio. Tenemos influenza. Influenza es una patología muy importante que incluso existen esquemas de vacunación para tratar de prevenirlas. Están las neumonías causadas por el neumococo y tenemos también el virus del COVID, que sigue presente. Sigue presente, seguirá estando presente. Es un virus que vino para formar parte de las infecciones estacionales. Entonces, sí, efectivamente, de enero a abril tenemos el aumento de las lluvias, la temperatura baja, y esto hace que estos virus tengan mayor transmisión durante estas épocas, pues, ¿no? Así es, una vez que ya llegan las lluvias, precisamente tenemos ese cambio de clima que es el que es un detonante de estas enfermedades estacionales, que como bien lo menciona mi estimado doctor, ya acá en nuestro país tenemos bien identificadas cuáles son esas enfermedades, esas patologías a las cuales hay que tomarle atención. Exactamente. Hay que tener en cuenta que las causas, uno dirá, ¿por qué en la época invernal tengo más prevalencia de estas enfermedades? Y bueno, uno es que el virus, sus virulencias, estos gérmenes, a temperaturas bajas como que sobreviven más. Eso es una. Después, el tener temperaturas más bajas y estar más expuesto al frío hace que nuestras defensas locales, que son las defensas nasales, estén un poco disminuidas, y eso también haga que nosotros estemos más predispuestos a adquirir estas infecciones. Lo otro es que siempre estamos en espacios cerrados, en espacios no están ventilados. Cae una lluvia, nos metemos todos rápido en algún sitio. Muchas veces estos sitios no están bien ventilados, y muchas veces tampoco hay un mantenimiento adecuado de los aires acondicionados que nosotros tenemos en nuestros espacios. Entonces, todos esos son factores que van predisponen a tener este aumento de la prevalencia de estas enfermedades, pues, ¿no? Como ya lo mencionamos, pues el COVID sigue presente y estará presente, ya es parte de las enfermedades recurrentes acá en nuestro país. Dentro de su experiencia y en los casos que usted recibe en su consultorio, ¿hay un incremento o estamos en niveles estables? No, estamos en niveles estables. Actualmente los pacientes que vienen, el tema es que todas estas patologías comparten los mismos síntomas. Fiebre, tos, que a veces es con flema o sin flema, malestar general, puede haber dolores y óseos y malestar general. Para poder identificarlo siempre tenemos que pedir un hisopado nasal, determinación de virus, y lo que estamos viendo, o lo que yo estoy viendo en mi práctica privada, es más influenza. Bueno, ¿sí? Actualmente, hay un incremento. Sí, actualmente yo lo que estoy viendo es más influenzas versus COVID, por así decirlo. También hay que mencionar, pues, ¿no?, que ya comenzaron las lluvias y eso puede influir precisamente en eso. Hay que hacer una recomendación muy puntual a la ciudadanía, y es que muchas veces hacemos o tomamos ese error de creer que es una simple gripe lo que nos ha dado y no nos realizamos las valoraciones correspondientes. Exactamente. Y ahí podemos tener un error bien grave.
Sí, mira, en base a eso es muy interesante y es importante aclararlo, porque primero tenemos el concepto de la típica gripe mal curada, ¿sí? Entonces, la gripe mal curada no existe, es un concepto erróneo. Sí existe que yo puedo tener síntomas después de una gripe, incluso hasta 2 meses. Puedo quedar con algo que se llama tos postinfecciosa, asociado a un término raro que se llama hiperreactividad bronquial, que es como que el bronquio queda inflamado y genera tos, porque es un mecanismo de defensa. Pero ante estos síntomas, lo que nosotros siempre encontramos, o lo que yo siempre trato de buscar, es si ese paciente no tiene una enfermedad no diagnosticada, ¿sí? Porque tenemos muchos pacientes que vienen por tos crónica. Uno de los síntomas más frecuentes que yo veo en la neumonía. Claro, uno de los síntomas más frecuentes que yo veo en mi consulta es tos. Tú le preguntas al paciente, ¿y desde cuándo tose? Tengo 2 años con tos. 2 años. Eso ya no es una gripe mal curada, no es un síntoma después de una infección. Y nos encontramos con sorpresas, pacientes que fumaron o que cocinaron con leña, que en nuestro país hay mucha prevalencia de esto, y lo que tienen es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocido como EPOC. Después tenemos pacientes asmáticos que nunca en su vida fueron diagnosticados, sin embargo, ¿por qué? Porque se acostumbraron a vivir mal. Y después una patología muy prevalente, que actualmente nosotros en Guayaquil tenemos un comité de esta patología, donde hay varios neumólogos, radiólogos y otros especialistas, es la fibrosis pulmonar. ¿Sí? La fibrosis pulmonar es una patología que evoluciona lentamente hasta que en un momento el paciente ya, además de tos, presenta falta de aire y necesita muchas veces vivir con oxígeno. Muchas veces esa tos recurrente es síntoma precoz de una fibrosis pulmonar. Entonces, siempre en la consulta, si bien el paciente viene por un cuadro estacional, uno trata de investigar más cosas, tratar de identificar causas no diagnosticadas respiratorias, pues, ¿no? Dentro de las enfermedades respiratorias estacionales o ya las recurrentes, ¿cuál es ese lapso de tiempo en donde la ciudadanía puede decir, bueno, es una gripe, pero obviamente si ya pasa de ese tiempo, tiene sí realizarse una valoración? Mira, si tú eres un paciente que tiene una enfermedad previa, digamos, eres hipertenso, diabético, tienes una enfermedad, una comorbilidad asociada, o eres un paciente que tiene factores de riesgo, un cáncer, usas quimioterapia, no más de 3 días tiene que tener una consulta. ¿Por qué? Porque se te puede complicar con una neumonía, como bien lo mencionabas hace un momento. Ahora, si tú eres una persona joven, entre 18 o 50 años, y no tienes ningún tipo de comorbilidad, uno puede esperar un poco más, 7 días, porque probablemente es un cuadro estacional típico que va a mejorar con algo de paracetamol, va a mejorar con tratamientos sintomáticos. Pero si ya la tos es recurrente, se torna verde, la fiebre persiste y no baja, no tengo que esperar tampoco 7 días. Eso puede ser síntomas precoces de una probable neumonía también, pues, ¿no? Claro, y sabemos que también hay otro nivel más grave, la tuberculosis, que lamentablemente ahora, y hay que decirlo, pero no se puede tapar el sol con un dedo, tenemos casos de tuberculosis acá en Guayaquil, hablando puntualmente de la ciudad. Claro, tuberculosis, bueno, la tuberculosis es una enfermedad respiratoria diferente, es otro diagnóstico. Y algo que tiene que quedar claro y que tenemos que conocer es que, primero, que la tuberculosis siempre ha existido, nunca se ha ido, la prevalencia siempre ha sido alta en los países latinoamericanos. Actualmente uno se sorprende y uno dice, muchas veces los pacientes dicen tuberculosis, pero si yo no tengo contacto con nadie. La tuberculosis está en todos lados. Yo siempre le digo a mis pacientes que nosotros somos como África, como los países de África que tienen mucha tuberculosis. Tal vez somos un poquito más claritos, tenemos nuestra tez la piel un poquito más blanca, pero después la prevalencia de tuberculosis en los países latinoamericanos es muy alta. ¿Por qué nos alarmamos tanto? Porque cada vez más hay tuberculosis resistente, que ese es el problema. La tuberculosis es una enfermedad compleja que necesita meses de tratamiento, necesita de 6 a 9 meses de tratamiento. Y el problema es que cuando se vuelve resistente, muchas veces ya no tenemos con qué tratar a esa persona, ¿sí? Y lo otro es que muchas veces son personas, no solamente son pacientes
privados de libertad. También tenemos pacientes que están en áreas laborales cerradas. Yo he tenido pacientes que trabajan en call center, que vienen con un diagnóstico de tuberculosis. Imagínate en un call center cuántas personas no están compartiendo ese ambiente y cuántas personas no están respirando ese mismo aire. Y por eso es que después tenemos tanta prevalencia de estas enfermedades. Entonces, no hay que normalizar vivir con tos, digamos. Yo veo mucho una patología que es la apnea del sueño, los ronquidos. Y yo siempre les digo a los pacientes, hemos normalizado roncar. Mi papá roncaba, mi abuelo roncaba, es normal, en mi familia todos roncan. No, eso no es normal. Lo mismo pasa con la tos. No es normal tener un familiar que eventualmente tenga tos. Eso hay que investigarlo. Claro, como ya lo mencionamos, tipo recomendación, pues más de 7 días donde se presenten ciertos síntomas, ya hay que buscar al profesional. Y aquí es donde también entra una recomendación general, que todos lo dicen, no automedicarse, porque ese es uno de los peores errores que podemos cometer. Exactamente. Mira, si tú te pones a investigar en las reacciones adversas de muchos medicamentos, ahora con la inteligencia artificial, con el teléfono rápidamente a la mano, uno puede tranquilamente poner en el teléfono cuáles son las reacciones adversas y los efectos no esperados de muchos medicamentos y nos vamos a encontrar grandes sorpresas. Si bien, por ejemplo, el paracetamol es uno de los fármacos más inocuos que existen, que producen menos efectos adversos, también produce falla hepática. Entonces hay muchos pacientes que vienen tomando dosis muy altas de medicamentos que realmente se usan siempre y que uno los considera medicamentos seguros, pero vienes, por ejemplo, 2 meses tomando AINES, ibuprofeno, seguramente vas a desarrollar una úlcera, seguramente puedes tener disminución de plaquetas, te pueden aparecer lesiones en la piel por síntomas de pequeños sangrados. Entonces, las medicaciones hay que saberlas usar por un tiempo determinado y en dosis adecuadas, porque todas las medicaciones tienen sus efectos colaterales, pues, ¿no? Así es, para todos los oyentes de la 96.9 estamos conversando con el doctor Jorge Zambrano, neumólogo y director médico del Centro de Enfermedades Respiratorias, Rehabilitación y Sueño, CERS, acá en Guayaquil. Mi estimado Jorge, recomendaciones puntuales a la ciudadanía, entre ellas nuevamente mencionar que no hay que normalizar los síntomas cuando ya tienen cierto lapso de tiempo. Mira, yo creo que lo más importante, primero no entrar en pánico, pues, ¿no? O sea, claro, no hay que ser alarmista. No hay que ser alarmista, no hay que entrar en pánico. Estamos en una época invernal donde las infecciones respiratorias van a ser recurrentes. Si ya tengo falta de aire, si la fiebre es persistente, obviamente consultar. Si tengo tos con expectoración mucopurulenta, verdosa, tengo que consultar. Pero después prevenciones para no llegar a tener síntomas respiratorios o no enfermarme. Obviamente el lavado de manos es algo que ha demostrado que tiene eficacia, es eficaz. Después los espacios cerrados siempre tienen que en algún momento del día generar ventilación, hay que abrir ventanas, hay que en el propio domicilio. En el propio domicilio, exactamente. Incluso esa es una de las recomendaciones en los pacientes que tienen tuberculosis. Si un miembro de la familia tiene tuberculosis, obviamente como es una enfermedad mucho más contagiosa, se recomienda que use mascarilla al menos los 2 primeros meses de tratamiento, pero después una recomendación es abrir ventanas, dejar que entre el sol, que el viento circule, ¿sí? Después hacer mantenimientos periódicos de los aires acondicionados, ¿sí? Uso de mascarillas en espacios cerrados si hay alguien con síntomas, y obviamente algo muy importante es que tenemos que tratar de cuidar a nuestros adultos mayores, ¿sí? A mí me pasa mucho que voy a algún sitio y el banco, por ejemplo, vas al banco y alguien está con tos, no vas a mandar a ponerle mascarilla a todo el banco, pero al menos la persona que está con tos o que está con síntomas respiratorios tiene que ser responsable, cargar su mascarilla, ponérsela y tratar de no contagiar al resto. Bueno, eso yo creo que es algo que en las primeras meses post-COVID se nos quedó instaurado, pero después ya lo olvidamos. Claro, bueno, de ahí habían entre mitos y verdades, que si en verdad te ayudaba o no el uso de las mascarillas.
ya usted está brindando esa recomendación, entonces sí es válida el uso de la mascarilla. Pero obviamente en las personas que ya presentan síntomas, ¿no? Claro, porque hay que prevenir también a los grupos vulnerables, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, ¿no? Claro. Personas también con discapacidad. Son las 8 de la mañana, 57 minutos. Le queremos agradecer, mi estimado Jorge, el hecho que nos haya acompañado estos minutitos acá en El Experto Salud. No, muchas gracias a ustedes, siempre dispuesto a colaborar, pues, ¿no? Y de aquí vienen muchas más entrevistas. Esta es la primera que tenemos acá en el programa. Como siempre, ustedes también, queridos amigos oyentes de la 96.9.